El doctor Luis Esteban Roldán es casado, padre de 7 hijos. Uno de ellos, Pedro, fue ordenado sacerdote el año pasado. Es abogado, fue profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica de Santa Fe, profesor de Introducción al Derecho en la UCA desde 1984, ejerció la cátedra de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Católica y en la Universidad de El Salvador. Al mismo tiempo se desempeñó como profesor de Filosofía del Derecho en la UCA. Ocupó una cátedra como profesor de Sociología de la Universidad de Morón. Expositor de los cursos de Cultura Católica desde el año 1988. Además, es profesor de Derecho Constitucional en la UCA. También es profesor de Derechos Fundamentales y Garantías en la Universidad Católica. Asimismo, ejerce como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de La Matanza. De igual modo, es profesor de Formación del Pensamiento Jurídico Político en la UCA. Fue subsecretario de Culto de la Presidencia de la Nación. Desde el 2001 es presidente de la Fundación SPES, Servicio para el Esclarecimiento de las Sectas. Ha publicado, entre otros trabajos, Manifestaciones del neopaganismo esotérico, Introducción a la ética, Libertad religiosa, sectas y cultos, en colaboración con José María Bamonte y Ricardo Bach. En Luis tenemos a un hombre de profundos saberes. Es un privilegio el que podamos oírlo y aprender de él. En cualquier parte del mundo, para escuchar a profesores con un currículum de menor nivel, deberíamos abonar sumas considerables, y lo más probable es que los expositores no tendrían los talentos, ni la talla, ni la sapiencia de Roldán. Aquí tenemos oportunidad de oírlo gratuitamente, de modo que debemos agradecer a este esforzado y benemérito transmisor de las verdaderas fuentes de cultura. Él es conocedor de las primeras causas o principios, y didácticamente los acerca al plano histórico, social y político, es decir, que los encarna a través de un hilo conductor que nos irradia y alumbra en estos tiempos oscuros y babélicos. Luis tiene virtudes casi en extinción, conoce lo que hay que saber, es humilde y difunde los saberes con claridad, con luminosidad. Se prodiga en una labor docente ímproba, infatigable, sin desmayos. Donde es requerido, allí va, sea en La Matanza, Pichimahuida, Córdoba, Salta, La Reja, Tucumán, Mendoza, Bellavista, Santa Fe. Transita los caminos norteños, sureños, del este y del oeste. Toda la patria es recorrida perseverantemente con el esperanzador mensaje de la sana doctrina y las buenas causas. Si hubiera puesto su inteligencia al servicio de los principios non santos, sería un hombre rico, poderoso, homenajeado y ocuparía altos puestos o elevados cargos. Se hablarían loas de él y en la prensa y en los medios masivos de comunicación. Pero sabiendo que tiene una misión que cumplir, es leal a ella y sirve a Dios, la patria y el hogar con un tesón prodigioso. De allí que no es rico, ni famoso, ni poderoso, pero lo que tiene, como señala el Evangelio, no le será quitado, pues eligió la mejor parte, la que el buen Dios recompensará el 100 por 1. Luis es un hombre de hostería volante y mantiene un admirable temple chestertoniano. No desconociendo que son tiempos de guerra y rumores de guerra, en que los amos del mundo vienen por todo, Roldán mantiene una paciencia franciscana, una sana alegría y la esperanza de los que creen en la resurrección de Don Quijote y de los que saben que como el Cid podemos ganar batallas aún después de muertos. En Luis se hace realidad aquello de no sé rendirme, después de muerto hablamos. Pertenece a la estirpe de los caballeros andantes. Ha sabido formar una familia conforme a los valores tradicionales y la falange de sus hijos son dignos ejemplos de tal padre. Es un verdadero goce tener a Luis como amigo, compatriota y compañero. Y digo esto último en la concepción semántica del término, pues compañero significa compartir el pan. Con deleite se comparte el pan y el vino con Luis, hablando de filosofía, historia, política, poesía, de la patria y de su rescate, pues Luis es uno de los que tienen claro que la patria es Dulcinea,
la novia olvidada que debemos reconquistar librando simultáneamente las dos batallas, la celeste y la terrestre, a fin de rescatarla a los fariseos, saduceos y filibusteros que la tienen secuestrada y que la mancillan día a día. Los dejo entonces con este entrañable amigo y criollo de ley, que permanentemente y virilmente da el buen combate y guarda la fe. Bueno, muchas gracias. Bueno, me ha dejado un poco incómodo el querido amigo Juan, con el que tenemos la suerte de compartir además muchísimas ocasiones en la universidad, en Pichi, en distintos lugares nos seguimos encontrando. Y bueno, quiero en primer lugar agradecer a las autoridades del instituto, al querido Bocha Montejano, a Juan, haberme invitado para participar en este ciclo. Primero por el recuerdo entrañable que tengo de este lugar, en el cual aprendí tantas cosas del maestro Guido y de otras personas. Y segundo porque al pedirme que prepare una conferencia sobre este tema, me obligaron a estudiar sobre un tema que me preocupa especialmente. El proyecto de tesis que si algún día Dios quiere poder terminar es justamente sobre el derecho de resistencia en las guerras guaraníes, el conflicto que enfrentó a los pueblos de las misiones orientales contra los ejércitos de España y Portugal en defensa de su tierra. Dice el padre Castellani que la primera vez que se escuchó la palabra patria en nuestro territorio fue justamente con ocasión de estas guerras. Y esto supone, bueno, una introducción general. El tema, por supuesto, es vastísimo, es imposible agotarlo, ni siquiera marcarlo en el tiempo de una conferencia razonable. De ahí que he decidido dividir la exposición en 4 partes fundamentalmente. La primera es el encuadre. El tema del derecho de la resistencia ante la ley o la orden injusta es algo que solamente se entiende en un contexto determinado, que es el problema de la obligatoriedad, del orden moral, del orden político y del orden jurídico, y de la virtud de la obediencia. Luego de esta primera introducción vendrá una parte histórica, también muy a vuelo de paso, de pájaro. En tercer lugar tendremos una parte más sistemática, tratando de comentar las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, que creo que es donde mejor está explicado este tema. Y finalmente terminaremos con algunas reflexiones más vinculadas a nuestra realidad angustiante de todos los días. El tema admite un doble encuadre. Hay un primer encuadre que es dentro del ciclo de conferencias. Esta conferencia fue precedida por la conferencia del doctor Luis María Bandieri, que se refirió al tema de los deberes de gobernantes y gobernados. Es decir, yo no estuve presente, pero supongo que debe haber hablado de lo que podríamos llamar la normalidad de las relaciones entre gobernantes y gobernados. La vida política normal es una vida en la cual los gobernantes mandan y ejercen este mando en virtud de una parte de la prudencia política, que es la prudencia gubernativa, y los ciudadanos obedecen a estas órdenes y estas leyes también en el marco de la otra parte de la prudencia política, que es la prudencia obediencial. Esta es la situación normal. La situación de crisis de una sociedad política viene justamente, o puede venir justamente, cuando los gobernantes no mandan de acuerdo a la prudencia, no mandan de acuerdo a las exigencias del bien común, no mandan de acuerdo a lo que exige la ley divina, y entonces se genera una crisis. Y este es el contexto en el cual, si se dan ciertas condiciones de las cuales vamos a hablar más adelante, nace este derecho de resistencia del gobernado a la orden arbitraria, a la orden injusta. El segundo encuadre es el propiamente metodológico, y es justamente este problema de la obligatoriedad. La obligatoriedad es una de las notas propias del orden moral. El orden moral se plantea, y la ética como disciplina y como ciencia, debe cumplir con los requisitos que Aristóteles dice que tiene la ciencia en general, es decir, un conocimiento de lo universal y necesario.
Pero claro, ahí inmediatamente uno se puede plantear cómo hablar de necesidad en un campo en el cual la base, la materia sobre la que se construye la ciencia moral, esos son los actos libres. Los actos en los cuales no interviene el libre albedrío, por definición, quedan afuera del orden moral. ¿Cómo podemos hablar de necesidad? Y bueno, justamente aquí esto se explica diciendo que el término necesidad es un término análogo y hay distintas clases de necesidad. Así como hay una necesidad metafísica, hay una necesidad matemática, hay una necesidad física, existe también la necesidad moral. ¿Qué es? Es la necesidad del fin. El orden ético se organiza cuando al hombre se le plantea que tiene un fin y que si no realiza libremente ciertos actos, este fin no se alcanza. De ahí que la necesidad del cumplimiento del precepto moral tiene también este aspecto de necesidad, el tema de la necesidad de fin. Y esto se da no solamente en el orden moral en general, sino también en el orden político y en el orden jurídico, que son partes integrales, si bien con notas distintivas, dentro del universo más amplio de la moral. Por eso es que la virtud que habitualmente, una de las virtudes que deben tener los ciudadanos respecto de su gobierno, es la virtud de la obediencia. Y este también es un tema sobre el cual vale la pena gastar unos minutos, porque en este mundo moderno, con el tema de la obediencia, se da una situación paradójica. Y esto también está muy vinculado con el derecho de resistencia. Vivimos en un mundo en la cual se ha generalizado, por una parte, una pretensión de que la gente obedezca ciegamente. La obediencia perinde al cadáver. Criterio que podemos rastrear históricamente, pero que tiene su momento, digamos, de mayor auge, por la difusión de la mentalidad del positivismo. El positivismo jurídico considera que la ley humana, por el solo hecho de estar promulgada siguiendo los procedimientos previstos en la Constitución, de sí mismo ya requiere obediencia y no permite que el ciudadano pueda ejercer ningún tipo de análisis respecto de la moralidad o la inmoralidad, sobre la justicia y la injusticia de la obediencia a la ley, porque esto sería cuestionar la legitimidad en definitiva del legislador humano. Pero digo que es paradójico, porque esta difusión de la mentalidad positivista, esta exacerbación de la obediencia, que llega incluso, como bien dice el padre Castellani, una obediencia de este tipo no es una virtud humana, corre paralelo con una situación de anarquía. Basta ver a nuestro alrededor en la sociedad moderna y nos damos cuenta que, aunque no se repita el lema, la mayoría de nuestros contemporáneos piensan ni Dios ni amo. No obedecen prácticamente a nadie. Y la poca obediencia que queda en la sociedad moderna, en general, está vinculada al temor a la coacción. La mayoría de los contemporáneos solamente obedecen las leyes por el temor a la sanción penal o económica, y muy pocas veces por una cuestión de conciencia. Entonces, paradoja, destrucción de la obediencia por la exacerbación de una obediencia inhumana y destrucción de la obediencia como una virtud moral fundamental. Este primer elemento de la exacerbación no tiene en cuenta fundamentalmente que la obediencia es una virtud. Y la virtud, como hábito operativo bueno, se adquiere por la repetición de actos y deja en el hombre esta facilidad para producir los actos propios de la virtud. Pero supone que el acto de la virtud es por antonomasia un acto humano. Y el acto humano no es un acto humano, sino es un acto racional y voluntario. Si en él no hay participación de la inteligencia y de la voluntad humana, no podemos decir que sea un acto humano y no puede ser acto de ninguna virtud. La obediencia del brazo al cuerpo es una obediencia automática, pero el hombre no puede obedecer de esta manera. Y la virtud que termina de regular todas las virtudes, la reina de las virtudes, es justamente la virtud de la prudencia. Por eso dice Castellani, el acto de la obediencia solamente es un acto virtuoso si está gobernado por la prudencia. Aquel que obedece imprudentemente no obedece virtuosamente. Yo recuerdo una anécdota que me pasó una vez en una confesión con un obispo que ya no está en su sede, y le dije: Monseñor, me quiero confesar. ¿Así? ¿De qué pecados? Y le digo: mire, tengo un pecado contra la virtud de la obediencia. Me dijo: bueno, era hora que te confesara. Sí, pero es un pecado por exceso, porque obedecí cuando no debía. Bueno, me echó del confesionario. Es decir, y me dice: ¿cómo? Y le digo: claro, a ver, si la obediencia es virtud moral, se puede pecar por virtud por defecto. No es como la fe, que es una virtud teologal. Yo no puedo creer demasiado. No. Pero esta mentalidad está en el medio. Es decir, el acto de obediencia que no es prudente no es un acto virtuoso.
no es un acto virtuoso. ¿Y cuál es el fundamento último de este deber de obediencia? El fundamento último de este deber de obediencia a las leyes y a las autoridades humanas, ¿por qué debemos obedecer a los gobernantes, a nuestros padres? Para el católico, para el cristiano, tiene su último fundamento en la frase que le contesta nuestro Señor Jesucristo a Poncio Pilato en el momento del juicio. Cuando Pilato le pregunta de dónde has venido, nuestro Señor no le contesta. Y Pilato le dice: a mí no me contestás que tengo poder para soltarte o condenarte. Y nuestro Señor le dice: ningún poder tendría sobre mí si no te hubiera sido dado desde lo alto. La obediencia para el cristiano es una obediencia que ve en el padre de familia, en el sacerdote, en el obispo, en el papa, en el gobernante, una participación de la autoridad divina. En definitiva, cuando obedecemos a los hombres, no estamos haciendo otra cosa que obedecer a Dios. Esto, que le da un fundamento fuertísimo a la virtud de la obediencia en la ética cristiana, y que por eso la desobediencia, cuando se debe obedecer, es un pecado, y puede llegar a ser un pecado grave, es al mismo tiempo lo que limita el deber de la obediencia. En la medida que la autoridad humana no refleje, no transparente la voluntad de Dios, este acto de obediencia ya no puede llegar a no ser virtuoso, incluso puede llegarse a constituir un pecado. Vamos a explicarlo un poco más adelante. ¿Por qué creo que este tema es muy importante en este momento? Bueno, porque desde el punto de vista científico tendría una primera importancia. Porque cuando uno se mete más en el tema del derecho de resistencia, se da cuenta que cuando se trata de entenderlo, de explicarlo y de fundamentarlo, este tema aparece como una de las aplicaciones del derecho natural más importante. Todos los grandes temas de la filosofía práctica están implicados. El tema de la naturaleza de la obligación moral y jurídica, el tema del deber de la obediencia, del cual ya hablamos, el tema de la naturaleza de la ley y su definición, el tema de la virtud y la prudencia, el tema del fundamento trascendente del orden moral y del orden político. Si no hay una solución clara, precisa a estas cuestiones, el problema del derecho de resistencia no puede ser entendido, por lo menos no correctamente. Pero además de la importancia científica que tiene, también tiene una importancia práctica en el mundo actual. Estamos en este mundo en el cual cada día más abundan leyes claramente injustas y en el cual cada día que pasa la fuerza, la arbitrariedad reemplaza el derecho. Te mando porque tengo poder para imponerte, no porque tenga razón. Esta irracionalidad del mando político en el mundo contemporáneo es lo que hace también una tarea importante precisar la naturaleza y los alcances de este derecho de la resistencia. Veamos un poco la historia, y una historia muy rápida a razón del tiempo, y limitándonos al pensamiento occidental. Yo creo que el primer lugar en el que encontramos una fundamentación clara de este derecho, y que es como una especie de cifra o de semilla que va a echar sus raíces, sus troncos, sus ramas y sus hojas y sus frutos a lo largo del pensamiento clásico, aparece claramente en uno de los textos más lindos, más bellos de la literatura griega, que es Antígona. Ahí aparece clarísimo el problema de la obediencia y de la resistencia al poder. Cuando Antígona se niega a cumplir la orden de Creón de no inhumar a su hermano. Y Creón le da una respuesta típica de un positivista moderno. Yo soy el rey y te di la orden, la tenés que cumplir. Y Antígona dice: pero hay leyes que están por encima de tus leyes. Esto, en realidad, no es una originalidad, una ocurrencia de Sófocles, sino que está reflejando lo que es el núcleo fundamental del pensamiento griego clásico. El pensamiento griego clásico veía que el mundo, y esta vez una de las cosas que más notablemente marcan la diferencia entre el pensamiento griego y el pensamiento de otros pueblos, es que es uno de los pocos pueblos que al mundo que tienen enfrente lo llaman el cosmos. Y el cosmos se distingue del caos. ¿Y en qué se distingue el cosmos del caos? Se distingue que el cosmos tiene un logos. Término que traducimos por palabra, pero que significa mucho más que eso. Significa un orden, y un orden cognoscible, y que el hombre lo puede conocer.
Y esto es lo que dispara, por así decirlo, la preocupación teorética del hombre griego. Otros pueblos antiguos, más bien la visión del mundo que tenían, era como un caos manejado por fuerzas irracionales. Con lo cual la actitud del hombre frente al mundo es una actitud de tipo mágica. Tratemos de llevarnos bien con estos dioses que son caprichosos para que no nos peguen, pero no nos preocupemos demasiado por entenderlo, porque esto no tiene un orden razonable. El griego sí cree que el mundo tiene un orden y que es capaz de entenderlo. Y la vida política, la polis, es como un cosmos pequeño, un microcosmos. Y así como lo que hace y distingue al cosmos del caos es el logos, lo que distingue la polis griega de la ciudad de los bárbaros es que la polis griega se maneja por el nomos. Y este nomos, para ser verdadero nomos, para ser verdadera ley, tiene que ser un reflejo del orden universal del logos. Por eso cada vez que las leyes de los hombres, los mandatos de los hombres, se oponen al logos, esta norma no obliga como no la obligaba Antígona. Tenemos el caso de Sócrates, que es otro ejemplo típico, su muerte. Y aquí tenemos un caso también interesante, porque no hay duda de que la sentencia que lo condenó a muerte a Sócrates era una sentencia injusta. Y sin embargo, el fundador de la filosofía no resiste la autoridad. ¿Por qué? Porque él se había pasado toda la vida enseñando la importancia de obedecer a la polis y quería dejar su testimonio de que no estaba dispuesto a borrar con el codo, no digo lo que había escrito porque no había escrito, pero lo que había enseñado de palabra en el Areópago. Sócrates también, a su modo, es un testimonio de esto. Y los grandes pensadores, Platón y Aristóteles, si bien no se encuentra en ellos una tematización específica de lo que llamaríamos hoy el derecho de resistencia, sin embargo hay mucho elemento que puede servir para un análisis de este tipo. En Platón es claro, si uno toma la República, que es la obra central del pensador, y vemos el esquema de la dialéctica socrática aplicada por Platón, los dos tipos ideales, el que hay que buscar y el que hay que rechazar, son el del rey filósofo por una parte y el del tirano por el otro. La caracterización que hace del tirano justamente Platón en la República es justamente el antimodelo de gobernante, el modelo que hay que expulsar de la polis, que hay que combatir. ¿Por qué? Porque el tirano fundamentalmente es alguien que tiene tres características centrales. En primer lugar, sus órdenes no sirven al bien común, que es el fin de la ciudad. No sirven al bien de la colectividad. En segundo lugar, reemplaza la verdadera autoridad por la fuerza. Gobierna por el terror o por la demagogia. Y en definitiva, tiene siempre la tendencia de colocar su capricho por arriba de la ley. En cambio, el rey filósofo es el que cumple realmente esta exigencia de primacía del bien común, de fundar el uso de la fuerza en la autoridad legítima y someter sus caprichos a la ley. Es muy interesante que una caracterización a mí sí me llamó mucho la atención de Platón en la República. Dice que la tiranía es el peor régimen porque estamos esclavizados por alguien que es esclavo. El tirano es tirano porque en primer lugar él es esclavo de sus propias pasiones y por eso esclaviza al resto de los ciudadanos. Y por eso, al contrario, el rey filósofo debe ser obedecido porque él es el primero que ha logrado dominar a sus pasiones y someterlas a la razón, someterlas a la prudencia. En Aristóteles también encontramos este tema. Yo creo que hay por lo menos tres elementos interesantes para resaltar a Aristóteles. Primero, cómo continúa esta tradición griega cuando afirma de que es mejor el gobierno de la ley que el gobierno de los hombres. ¿Por qué? Porque la ley es la razón sin pasión. Esta idea de que la ciudad griega se distinguía de la ciudad bárbara porque había un nomos, había una ley, y si así sea el sistema republicano, aristocrático o monárquico o mixtos, en los tres casos justamente lo que distingue el régimen justo del régimen injusto, en que el gobierno es el gobierno de la ley. La tiranía, la oligarquía y la democracia son regímenes pervertidos porque justamente se impone la voluntad del gobernante de turno por encima de la ley. Y por eso son regímenes perversos. Y la ley, en Aristóteles, es obra fundamentalmente de la prudencia, que como recartamos antes es una virtud formalmente intelectual, que supone un conocimiento práctico de los fines, de las circunstancias, y por eso es que él también tematiza el tema de la prudencia tanto en el gobernante como en el gobernado, del cual ya hablamos anteriormente, muy importante para entender el tema del derecho de resistencia, porque nos permite rechazar la falsa concepción de la obediencia como un acto irracional prácticamente.
Y también podríamos mencionar aquí la preferencia de Aristóteles por el régimen mixto, se debe porque ve en él la forma más práctica, más eficiente de poder evitar la tiranía. Y al evitar la tiranía no aparece como necesario el ejercicio del derecho de resistencia a la autoridad. En el mundo romano también encontramos varias cosas. Aquí tal vez el autor más interesante sea Cicerón. Cicerón en el De Legibus, justamente cuando habla de la ley natural, habla claramente de la necesidad de que las leyes humanas se funden en estas cosas. Después de dar una definición descriptiva de la ley natural, dice que pensar que se pudiera distinguir lo justo de lo injusto por la voluntad del príncipe o por el sufragio de los ciudadanos es propio de un demente. Porque para esto, si esto fuera así, tendríamos que tener por lícita o justa la falsificación de testamentos, la mentira, porque solamente han obtenido a su favor una cantidad de sufragios necesarios. Dice, y esto lo clasifica, a esta actitud la considera propia de un demente. Es decir, el rechazo de tanto de la tiranía como la democracia totalitaria está claramente expresada en este pensador. Y finalmente viene el cristianismo. El cristianismo introduce una serie de novedades en el mundo antiguo, pero en el Evangelio ya encontramos varias citas que nos sirven a esta cuestión. Por empezar, nuestro Señor Jesucristo, a pesar de ser verdadero Dios y verdadero hombre, nunca se consideró eximido de cumplir con las leyes. Y esto fue motivo de una discusión interesante a la cual lo someten los fariseos, cuando le preguntan si es lícito pagar o no el tributo. Y la pregunta era tramposa, porque claro, el pueblo judío era un pueblo que estaba sojuzgado por los romanos, sobre todo los fariseos eran lo que podríamos llamar el partido nacionalista de Israel, que no quería tener nada que ver con él, y pagar impuestos era una especie de colaboración con el ocupante. Si nuestro Señor Jesucristo decía que había que pagar impuestos, esto lo iba a desprestigiar delante del pueblo, iba a quedar como una especie de colaboracionista, diríamos hoy en día. Y si por otra parte se negaba a pagar impuestos, esto rápidamente iba a traer aparejada la represión romana. Es una pregunta bien capciosa. Y nuestro Señor responde con la moneda, dice, ¿de quién es la efigie? ¿Del César? Bueno, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y él mandaba a los apóstoles que pagaran el tributo que correspondía. Es decir, que queda claramente el tema de la obediencia. Pero, como ya repetimos ante Pilato, le hace saber de que la obediencia es la obediencia que se debe porque el gobernante de alguna manera participa o representa la autoridad divina. El siguiente lugar que tenemos que tener en cuenta acá son la famosa epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 7, en la cual San Pablo manda a los cristianos de la época que obedezcan a todo aquel que no en vano lleva espada. Es decir, el que no en vano lleva espada era el que tenía el ius gladi, el poder de aplicar la pena de muerte, los gobernantes. Y dice que además no hay que obedecerlo por miedo al castigo, hay que obedecerlo en conciencia, porque ellos también representan a Dios. Y pensemos que el gobernante de esta época era nada menos que Nerón, que lo manda a matar después a San Pablo. Y dice, y no solamente a los buenos y dóciles, sino también a los que son ásperos y duros. Perfectamente resaltado el deber de obediencia. Y todos los cristianos de la primera época pagaban impuestos, cumplían con el servicio militar, obedecían las leyes. Pero sin embargo, nunca el cristianismo enseñó una obediencia ciega o irracional. Y es el apóstol San Pedro, también en su epístola, el que pone el fundamento. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el César me manda que le pague impuestos, le pago impuestos. Si me manda que vaya a la guerra, voy a la guerra. Si me manda que adore a los ídolos, no lo hago. Y eso que el culto que le pedían los cristianos era una cosa muy sencilla, era rezar unas plegarias y quemar unos granitos de incienso en el Arapachis. Y los cristianos fueron al martirio por esta cuestión. Bueno, es muy interesante todo este conflicto de la iglesia primitiva con el imperio, porque sobre todo hoy en día, he leído hace poco un artículo que decía que en realidad se los perseguía a los cristianos porque en Roma no había libertad religiosa. Bueno, esto es un disparate. Roma era el modelo de esto. Pero como todo régimen de libertad religiosa, siempre tiene que haber una ortodoxia pública. Y en Roma, este régimen era justamente el culto a Roma. Y esto era lo que los cristianos negaban. De que el fundamento último de todo el orden político y moral fuera el culto a Roma. De que era Dios el fundamental. Por eso en varias de las actas de los mártires, por ejemplo, es interesante la fórmula, leído en 2 o 3, que dice, no los perseguimos por lo que ustedes creen,
lo perseguimos por lo que ustedes niegan. Y esto podría entendérselo muy bien hoy en día, porque hoy en día también tenemos una religión oficial, que es la religión de la democracia y los derechos humanos. Una persona puede ser cualquier cosa a condición de que proclame su fe democrática. Pero si no lo hace, tiene consecuencias analógicas a aquel cristiano que en tiempo del imperio se negaba a quemar el incienso al ídolo. Hoy posiblemente no lo mandarán al circo con los leones, pero seguramente lo pueden transformar en una especie de muerto civil o muerto político, porque se niega a adorar al ídolo del mundo contemporáneo. Producida la adoración del ídolo, después sí, por supuesto, puede creer y practicar lo que quiera. La Iglesia enseñó justamente este sentido de la obediencia y del límite de la virtud de la obediencia en cuanto había que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto lleva, dice un autor, Dalmacio Negro, a toda una relativización de los poderes humanos. La Iglesia no desconoce el poder de la familia, del patrón, ni siquiera el drama sobre el esclavo del gobernante, pero muestra que este poder es un poder relativo. Su orden vale en la medida que desarrolla, que perfecciona, que precisa la ley divina. En la medida que la contradice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No puede haber poderes absolutos. Y además el ejercicio concreto del poder siempre tiene que estar finalizado por el bien. No puede ser un ejercicio de capricho o de arbitrariedad. Tal vez el pensador de esa época posterior a la caída del Imperio Romano, que mejor expresó esto, fue alguien muy vinculado a nosotros, yo por lo menos tengo una gran simpatía, que fue San Isidoro de Sevilla. La famosa frase de etimología, rex eris si justa facis, si non facis non eris. San Isidoro va incluso más allá, porque fíjense que él, al rey que no obra justamente, no solamente dice no hay que obedecerlo, sino le está negando la cualidad de gobernante. El buen gobierno, la justicia de la medida, no es algo que se adhiere, diríamos, accidentalmente o contingentemente a la función de gobierno, es algo constitutivo. Un gobierno que gobierna mal no es un verdadero gobierno. Un padre de familia que corrompe a sus hijos no es un verdadero padre. Y esta frase va a repicar en la historia del pensamiento español que, como vamos a ver, tiene un gran aporte para hacer a nuestra materia. En la sociedad cristiana de la Edad Media, el tema del derecho de resistencia, no hay muchas teorizaciones hasta el siglo XII más o menos. ¿Pero por qué? Porque era una realidad práctica. El orden cristiano medieval tenía tres características fundamentalmente. En primer lugar, una sociedad orgánica, es decir, el desarrollo de la vocación social y política del hombre se ejercía por grados. Y cada uno de estos órdenes, el familiar, el corporativo, el municipal, los reinos, estaba dotado de un estatuto jurídico propio que le daba un margen de autonomía y que no podía ser perforado por otra autoridad. Y los vínculos entre estos órdenes se hacían fundamentalmente a través de los pactos. Pactos de vasallaje, leyes pactadas, los famosos fueros de la tradición española. Y esto daba origen a una sociedad verdaderamente plural. Hoy en día que tanto se habla del pluralismo, en una sociedad masificada, el verdadero orden plural, en serio, era el orden medieval. Y esta idea, que está muy bien expresada en los dibujos medievales, que son como especie de torres o de pirámides de autoridades, muestran que cada uno tenía un orden en el cual ejercía su autoridad y que los demás, tanto los de arriba como los de abajo, no podían interferir realmente. Esto, que aseguró un sistema de libertades como nunca tuvo la humanidad, tenía por arriba de todo dos grandes personajes, que eran la figura del Papa y del Emperador, que eran los que podían solucionar y arbitrar en los conflictos que se daban, porque hubo un montón de conflictos en la Edad Media. No hay que pensar que era un paraíso en la tierra. Pero había esta idea del orden, de la idea del orden superior, y había quien arbitrara en los conflictos. El sistema de los estados católicos hacía que cada vez que un rey cometía injusticias e iniquidades contra su pueblo, el poder religioso, la autoridad religiosa, utilizando la pena de la excomunión, liberaba a los súbditos del deber de la obediencia. El primer caso, que yo creo que fue magnífico, que es el de San Ambrosio de Milán con Teodosio, es el modelo que se va a repetir a través de la Edad Media. Si el príncipe cristiano quería ser príncipe de cristianos, tenía que respetar la ley de Dios. Si no respetaba esta ley de Dios, su posición de gobernante quedaba en peligro. Fue larga la lista de reyes que cometieron barbaridades durante la Edad Media y que, al ser excomulgados, los nobles o la población estaba liberado del deber de la obediencia. La tematización del tema
según lo que yo pude investigar hasta ahora, aparece por primera vez un autor de finales del siglo XII, que es Juan de Salisbury, y que es el que admite que en el caso de que el gobierno sea realmente injusto, los súbditos no solamente tienen el derecho de desobedecer, sino que pueden incluso llegar hasta matarlo. Es el primer antecedente que encontré así del tema del tiranicidio. Y Santo Tomás se ocupa también del tema en la Suma Teológica y en otras partes. No llega a admitir el tiranicidio, más bien él recomienda la paciencia y el sufrimiento. Hay que ver que Santo Tomás era un fraile, digamos, ¿no? Pero tematiza muy bien el tema del límite de la obediencia a la ley injusta en un artículo de la Suma Teológica, el artículo 4 de la cuestión 96, que vamos a ver brevemente. Y llegan los tiempos modernos. Los tiempos modernos hay tres elementos que van a trastocar totalmente el sentido de la obediencia y de la resistencia al poder. El primero es la reforma religiosa y sus implicancias. La reforma protestante va a tener en la materia varias consecuencias. En primer lugar, eliminar las dos autoridades que podían zanjar la cuestión y podían impedir que una situación de un gobernante injusto o arbitrario produjera daño a la situación. Desconocimiento del poder del Papa y desconocimiento del poder del emperador. Esta situación, sumada al principio del libre albedrío, hizo que el protestantismo tendría que haberse atomizado muy rápidamente en tantas religiones como protestantes hay. Yo recuerdo una conversación con un pastor luterano y le pregunté, dígame, por ejemplo, la confesión de Habsburgo, ¿es para ustedes algo equivalente al credo de Nicea para los católicos? No, de ninguna manera, me dice. La confesión de Habsburgo es una especie de acuerdo en el cual más o menos estamos todos de acuerdo, pero usted puede ser protestante y no aceptar alguno de esos artículos. Con lo cual le dije, cada protestante es una religión diferente. Pero claro, para evitar esta situación, en los estados donde el protestantismo se difunde a partir del siglo XVI, aparecen las iglesias nacionales. Es decir, la falta de unidad por la jerarquía, por el dogma, por la función sacerdotal, le viene dada desde afuera al protestantismo por unidad política. El caso más paradigmático es el caso de Inglaterra, con la acta de supremacía de Enrique VIII y la declaración del rey como la autoridad suprema del reino de Inglaterra. Entonces, este equilibrio de poderes, este equilibrio entre la iglesia y el orden político, queda totalmente destruido. No existe más en el mundo inglés la posibilidad de reclamarle a la autoridad religiosa la excomunión de un rey que comete injusticias. Y la obediencia a este rey adquiere el carácter de una obediencia religiosa. Este rey ahora es el representante directo de Dios. Desobedecer al rey es desobedecer a Dios. Ahí está fundado el segundo elemento, que son las monarquías absolutas, cuya nota fundamental es la defensa de la razón de Estado. El gobernante, por ser el gobernante, es el Dios entre los hombres y la invocación de la razón de Estado permite dictar cualquier medida, cualquier orden, sin necesidad de una justificación racional. Qué lejos que ha quedado la vieja definición de ley de Santo Tomás, de la ley como una ordenación de la razón, dirigida al bien común. Aquí se aplican, y de hecho los juristas van a hacer esto, la vieja frase del derecho romano, es ley lo que al príncipe le place. Y cualquier desobediencia no es aceptada. Por último, el tercer elemento que aparece en esta época es el maquiavelismo. La idea de que la política ya no pertenece más al orden moral, ya no está en el orden de la perfección del hombre como hombre, sino simplemente una técnica para manejar un artefacto, que es el poder. Con lo cual, toda la consideración sobre la moralidad de la vida política, de la ley y del derecho, dejan de tener sentido. Protestantismo, razón de Estado, monarquía absoluta y maquiavelismo se van a ir combinando para ir destruyendo justamente la recta concepción de la obediencia y del recto derecho de resistencia al poder. Y contemporáneamente con ellos viene la resistencia. La resistencia, curiosamente, se da en dos lugares. Por una parte, hay una cantidad de teólogos protestantes que van a tematizar sobre esta cuestión. Yo el que más he encontrado es Althusius. Estos, claro, eran generalmente protestantes que eran minoritarios en países católicos o de otra confesión protestante. Y este propone una especie de tribunal constitucional de la época. Eso tiene que, además del rey, tiene que haber una serie de funcionarios que le llaman los éforos, que era el nombre de unos funcionarios de Esparta antigua, y que ellos podrían decir que una ley determinada es injusta y que en este caso la gente quedaría liberada de obediencia. Pero sobre todo, los grandes tratadistas que han estudiado el tema fueron los autores de la Escuela Española del Derecho Natural y de Gentes, principalmente Francisco Suárez y Mariano. Y yo sé que es un tema complicado,
porque incluso Miguel Ayuso, que los conoce bien, en una conferencia que dio hace años en Guadalajara, se refiere a ellos como la crux interpretorum de la escuela española. Y por un lado dice, mientras Elías de Tejada los alababa, por otra parte hay una serie de cuestiones críticas que se les pueden hacer. Seguramente a la mayoría de ustedes no se les escapa de que Suárez, por ejemplo, en la definición de ley y en la definición de derecho, implica una cuña del voluntarismo escotista dentro de la tradición escolástica. Pero yo creo que sobre esto también hay que evitar otro error, o sea, ni considerarlos simplemente seguidores sin matices de Santo Tomás, o la otra solución, que es mandarlos al infierno como si fueran autores absolutamente modernos, enemigos de la tradición, etcétera, etcétera. Suárez y Mariana son parte de nuestra tradición, que como toda verdadera tradición es crítica, no implica una asunción sin matices de lo que ellos enseñan. Yo creo que fundamentalmente estos dos fueron gente que defendieron mal buenas causas. El caso de Suárez es completamente, él fue el autor que vio el peligro de la monarquía absoluta en Europa, que si bien se daba en una versión más radicalizada en Inglaterra de Jacobo I, también se daba en la Francia de Enrique IV y de Luis XIII. Si bien esta monarquía todavía seguía siendo sedicentemente católica, la influencia de la teoría de Baudin había llevado a la destrucción de la sociedad orgánica. Para Baudin, la única posibilidad de derecho de resistencia sería si al rey se le ocurre violar la familia o la propiedad privada. Porque las dos únicas instituciones de derecho natural para él son la familia y la monarquía. Todas las demás sociedades que existen entre la familia y el Estado, en definitiva, dependen de la voluntad y de la ley del rey. Y sabemos por los juristas, especialmente de París, cómo además, con las proposiciones galicanas, hubo un intento más o menos exitoso de reducir la Iglesia de Francia a una parte de la gran monarquía francesa, sin llegar al cisma, a la herejía, como en el caso de Inglaterra, pero esta situación también se vio. Y Suárez es el que ve este tema. Y por eso publica su famoso libro, La Defensio Fides, en contra de lo que habían escrito los teólogos de Jacobo I de Inglaterra. Y este libro, cuando se publica por primera vez, produce un escándalo en Europa. Primera cosa curiosa es que Suárez sin ningún problema se lo dedica a Felipe II, que era el rey de España. Y Felipe II acepta gustoso el regalo porque él estaba en contra del absolutismo. Hay una anécdota que cuenta un autor español que en una fiesta, creo que del cumpleaños de Felipe II, el predicador, un poco obsecuente, se le ocurre hablar del poder absoluto del rey. ¿Qué hizo Felipe II cuando salió? Lo denunció a la Inquisición por sostener tesis peligrosas para la fe. Pero claro, Jacobo I está escandalizado por este libro y hay incluso toda una gestión del embajador de Inglaterra en Francia para impedir que se publique el libro y se difunda. En Francia también el tema es complicado, porque a la muerte en la guerra de religión en Francia, en un momento uno de los candidatos, que era protestante, Enrique III de Navarra, es asesinado por un católico. Lo toman preso, lo procesan, y la consecuencia de esta investigación es que este hombre había llegado a cometer este acto por la lectura de la obra de Suárez y de Mariana. Y entonces el Parlamento de París condena la obra, y desde la época de Carlos IV, la publicación de los textos de Suárez y Mariana están prohibidos por la ley en Francia. Y esto se acentúa mucho más con la expulsión de la Compañía de Jesús posteriormente en el siglo XVIII. ¿Qué es lo que sostienen básicamente? ¿Qué es lo que básicamente sostiene Suárez? Suárez sostiene que el derecho de resistencia frente a la tiranía tiene como dos supuestos, en primer lugar. La escuela española desarrolla su doctrina de la resistencia a la injusticia como en paralelo con la teoría de la legitimidad. Entonces, así como había dos formas de legitimidad, la legitimidad de origen, que significaba que un gobernante había llegado al cargo siguiendo las leyes de ese país, y había también una legitimidad de ejercicio, y era que se debía ejercer el gobierno de acuerdo a la primacía del bien común en la ley. También había dos formas de desorden. La tiranía de origen, que era cuando alguien irrumpía y desplazaba al gobernante legítimo por medio de la fuerza, y la tiranía de ejercicio, que era alguien que había llegado legítimamente al gobierno, sin embargo se comportaba de un modo tiránico. Frente a la primera situación, la posición de Suárez es clara. Dice que cualquier particular lo puede matar, porque aquí la injusticia es clara. Se ha roto el orden jurídico formal del reino, un gobernante extranjero, pensemos en José Bonaparte, por ejemplo. Cualquier gobernante lo podría haber matado.
porque era un intruso. En el segundo caso, Suárez dice que hay que matizar un caso. La primera cuestión que hay que ver es que no exista un superior a ese gobernante al cual se pueda recurrir. Él está pensando concretamente en la figura del Papa y del Emperador. En tiempos cristianos, cuando un pueblo era sometido por la tiranía, la nobleza, las corporaciones recurrían al Papa y el Papa lo podía excomulgar o el Emperador lo podía destituir. Y en segundo lugar, que para tomar la medida que hay otro problema. ¿Quién es el que está legitimado para llevar adelante esto? Y la respuesta de Suárez es que tiene que haber un acuerdo, por lo menos entre la mejor parte de la sociedad. Pensemos en la España de esa época, todavía una sociedad orgánica, en la cual las cortes, que representaban con sus tres brazos al clero, a la nobleza y a las ciudades, eran esta mejor parte de la que hablaba justamente Suárez. Además hay que entender que sobre todo la tradición aragonesa de la monarquía tiene elementos muy interesantes sobre esto, que era por ejemplo el sistema de juramento de fidelidad. Cuando se presentaba el nuevo candidato a rey, el nuevo príncipe, lo primero que tenía que hacer era jurar los fueros de Aragón. Después que había jurado los fueros, que eran las libertades concretas, recién los procuradores de las cortes juraban fidelidad al rey, con una fórmula que un francés no hubiera aceptado. Nosotros que somos iguales a vos y que juntos somos más que vos, te juramos fidelidad. Es decir, si bien es verdad que está errada la teoría de la transición del poder de Suárez, vuelvo a repetir, él estaba defendiendo con un mal argumento una buena realidad, cuál era la organicidad de la sociedad y que la potestad política es una propiedad de la comunidad política. Mariana va a también tematizar la cuestión y va a ponerle algunos argumentos más. Va a decir que antes de llegar al tiranicidio hay toda una serie de pasos que tiene que seguir la sociedad. El primer paso es intentar corregir al tirano. No se lo puede matar de entrada. Es decir, por buenas maneras, buscar que se le acerque gente de confianza que lo corrija de esta cuestión. Si esto no funciona, se puede pasar al segundo paso, que es amonestarlo. ¿No? Es decir, ya es una especie de amenaza. Mirá que si seguís así, va a haber problema. Si la amonestación no funciona, pasamos al tercer paso, que es negarle toda obediencia. No pagarle impuestos, es decir, no cumplir las órdenes que el tirano da. Y dice Mariana, aún a riesgo de la guerra civil. Y si esto tampoco funciona, entonces la cuarta parte es directamente el tiranicidio. Con el absolutismo, el tema no tenía salida, porque como ya decíamos, en la parte protestante, la famosa tapa del Leviatán de Hobbes, el Leviatán tiene en una mano la espada, que significa el poder político, y la tierra, y en otro la cruz, el poder religioso. No hay una instancia a la cual recurrir. Y en Hobbes también hay una cierta tematización del tema muy interesante, porque creo que ahí, como de alguna manera, está resumido el problema moderno. Hobbes sostiene que un gobierno, porque claro, el Leviatán es el que gobierna todo, los súbditos no tienen ningún derecho, no existe ningún derecho a la resistencia a la arbitrariedad. Pero ¿qué pasa si a pesar de que no es lícito esto, aparece un grupo que hace oposición al tirano y lo derrota? Conclusión de Hobbes. Ese nuevo gobierno es legítimo. Con lo cual se eliminó la diferencia entre el hecho y el derecho, entre la fuerza. ¿Cuál es el título? El título es esa vieja proposición condenada del Syllabus, que en política los hechos consumados por el hecho consumado, si funcionaron y si tienen éxito, son lícitos. Esto es muy interesante porque esta idea, que en realidad yo por primera vez la leo en Hobbes, se vuelve a repartir permanentemente en el pensamiento moderno. En Locke la cuestión es bien clara. Locke es el primer autor que sistematiza el tema liberal. Para él la sociedad política no es una realidad práctica de carácter accidental. La visión que tiene Locke de la sociedad política es que la sociedad sea una especie de agregado, como un hotel, en la cual, bueno, por cuestiones prácticas pagamos la renta, no nos metemos en la pieza al de al lado, no hacemos ruido después de tal hora, no llevamos animales, pero no hay una perfección, no hay un fin perfectivo de todos los miembros perseguidos. Y por eso cada uno de los que se forman la sociedad llega haciéndose una reserva de sus derechos, entre los cuales, por supuesto, el más importante es el derecho de propiedad. Con lo cual, el derecho de resistencia forma parte fundamentalmente de la constitución de una sociedad liberal. La sociedad liberal, en eso una de las mejores críticas que leí fue la de Marx, en la cuestión judía, cuando critica a Martin Buber, dice que las constituciones liberales son como gente que se junta para ponerse de acuerdo sobre lo que no van a hacer juntos.
Y por eso que comienza por una declaración de derechos. No te metes con mi propiedad, con mi vida, con mi libertad, con esto y con esto. Imagínense una sociedad comercial, gente dice, bueno, vamos por una empresa, vamos a fabricar autos. No, hacemos una sociedad en la cual nos ponemos de acuerdo en lo que no vamos a hacer juntos. Es una no sociedad. Y Rousseau también es interesante. El pensamiento de Rousseau tiene, este tema está como en dos momentos, digamos. El primer momento es la situación en la sociedad en la cual le toca vivir, es decir, el antiguo régimen. Y como esta sociedad tiene una injusticia esencial, insalvable, fundamental, bien explicada en la primera parte del contrato social, cuando dice los hombres nacen todos libres e iguales y se encuentran en todas partes descadenados, en este momento el derecho de resistencia es absoluto, sin límites. Cualquier cosa que uno haga contra el orden establecido en principio está bien, porque esta sociedad es la injusticia encarnada. No hay ningún bien que pueda salir de ahí. Pero el día en que milagrosamente la gente firme el contrato social, la nueva sociedad, en la cual cada uno obedeciendo al todo en realidad no va a hacer más que obedecerse a sí mismo, dice él, acá ya no hay ninguna posibilidad de resistencia. Y este es otro tema que nos ocupa hoy en día. Como la única fuente de legitimidad del Estado moderno es el consenso democrático, no existe una instancia en la que se pueda plantear la injusticia de una ley aprobada por la mayoría. Si resucitara el viejo Cicerón, se muere de vuelta. El mundo moderno tiene, según Cicerón, una idea propia de un demente. Cualquier disparate, en Argentina hemos tenido ejemplo, matrimonio homosexual, que haya sido aprobado por el Congreso de la Nación y transformado en ley, no puede ser contestado, no puede ser desobedecido, porque la única fuente de legitimidad es el consenso democrático. Y por eso es que la democracia moderna es esencialmente totalitaria. Viejo libro que me prestó una vez el Bocha Montejano, de un profesor judío de Talmón, llevaba este título. Este es el gran problema político moderno. La voluntad popular es siempre justa, como dice Rousseau. No hay la posibilidad de confrontarla con una autoridad superior, ni con el derecho natural, ni con el derecho divino, ni con la tradición de los pueblos, nada. La tiranía democrática, y fíjense que esto ha sido denunciado en los tiempos modernos. Hay tres autores especialmente. Tocqueville fue el primero que vio que acá había un peligro. En la democracia en América él señala este problema de que por vía de la masificación quede una apariencia exterior de libertad. Orwell, 1984, también nos muestra. ¿Por qué? Porque la tiranía democrática se complementa con los sistemas de manipulación de la opinión pública. Por eso es que es una falacia, es un silogismo del término medio, aplicar las teorías de lo que podrían llamarse la democracia, que en realidad Aristóteles es bien claro, la palabra democraion la usa para el régimen popular degenerado. El régimen correcto, él dice, tiene el mismo nombre que el género, la politeia, que se tradujo por república. Pero bueno, si quieren utilizar la palabra en sentido de régimen político, no se pueden extrapolar las conclusiones de la democracia ateniense al mundo contemporáneo. Porque el supuesto es totalmente distinto. La Atenas de la época era una polis que había tenido unos 300.000 habitantes en su momento de esplendor, pero del cual los ciudadanos eran 30 a 40.000, que se conocían todos. Comparen eso con el conurbano bonaerense, por ejemplo, o San Pablo. Y esta democracia de masas permite que una pequeña minoría imponga sus ideas a la mayoría, pero además tenga la legitimación democrática. Y cualquiera que quiera ejercitar algún tipo de derecho de defensa va a ser objeto de la demonización. En Argentina tenemos muchos ejemplos de esto hoy en día. Los 2 pesos y las 2 medidas. Y esta es la situación en la que estamos hoy en día. No hay más referencia a un derecho natural ni a un derecho divino, y el Estado se convierte en Dios. Este pseudo-Estado contemporáneo es una combinación curiosa de tiranía y demagogia. Estas dos formas degeneradas de gobierno siempre van juntas. El tirano no puede ser absolutamente tirano, por lo menos a su guardia pretoriana tiene que tratarla bien, si no termina matado por esto. Y la demagogia es imposible llevarla adelante sin una cierta dosis de tiranía, persiguiendo a los mejores, a los que pueden ser un obstáculo, a los que quieren aguar la fiesta, por así decirlo. También en el pensamiento moderno había una especie de falsa salida a esto. ¿Cuál es lo que reemplaza al viejo derecho de resistencia? La objeción de conciencia. Mucha gente está encantada porque tal ley tiene la objeción de conciencia. Pero fíjense que esto es muy grave, porque el objetor de conciencia no plantea el tema en el mundo objetivo.
lo está planteando desde un criterio puramente subjetivo. Y el drama, justamente, del mundo moderno está en que se han destruido las bases del pensamiento clásico. La primera que pierde, la primera destructiva, y que por otro lado es la primera que tendríamos que tratar de recuperar, es el sentido de la verdad. Vivimos en esto que el Papa Benedicto XVI llamó la dictadura del relativismo. Entonces, claro, a una mentalidad subjetiva se le puede tolerar a alguien que haga objeción de conciencia. Igual esta objeción de conciencia tiene patas muy cortas. Yo siempre dije que alguna vez que tuviera ganas de divertirme, iba a inventar una religión parecida a lo de los testigos de Jehová, pero en lugar de hacer objeción de conciencia de servicio militar, lo iba a hacer el pago de impuestos. Creo que iba a ser un éxito inmediato en la Argentina. Iba a tener una cantidad de creyentes anónimos, pero esto ningún Estado lo va a permitir. Muéstreme un solo Estado en la historia que admita la objeción de conciencia al pago de impuestos. No, que Andorra no tiene impuestos. Claro, entonces ahí tampoco vale. Sin la verdad, no hay ningún planteo sobre la obediencia, ni sobre el derecho de resistencia. ¿Por qué? Porque el problema del derecho de resistencia es un problema práctico, y el orden práctico depende del orden teórico. Siempre el obrar sigue al ser. Recuperar la objetividad del bien y sus consecuencias. El bien no es lo que a mí me parece. Recuperar la existencia de leyes divinas, que son un límite al gobernante y al gobernado. Y acá hago una pequeña obsesión, porque en esta época muchas veces está de moda, bueno, hablemos del tema de la ley natural. Está muy bien el tema de la ley natural, pero el tema de la ley natural es muy pobre, porque en el conocimiento de la ley natural tenemos como 3 grados. Los primeros principios, estos sí son indelebles, son per se nota, de acuerdo, hacer el bien, evitar el mal. Pero el resto de la ley moral se conoce a través de un razonamiento. Y este razonamiento, después del pecado original, está afectado. Si no, no habría pueblos antropófagos, caníbales, matrimonio homosexual y todas esas cosas. De ahí que sin el recurso a la ley divina positiva, sin el recurso a la gracia, el aporte de la ley natural es muy pobre. Ni hablar del tema de la prudencia. Es decir, lo que hay que recuperar es la primacía del orden divino, la recuperación de Cristo Rey, la recuperación del bien común político como criterio fundamental de legitimidad, la racionalidad de la relación mando-obediencia, la definición de la ley como una ordenación de la razón. En definitiva, tenemos que recuperar nuestra tradición en esta materia, como en distintas más. Muchas gracias.